Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos. Esta semana empezamos con otro libro que se llama Ilusiones de Richard Bach. Este libro es puramente místico. Narra un encuentro que tuvo el autor con cierto personaje en su vida que le enseñó que había más de lo que nosotros podemos percibir y digamos que fue como un maestro que también le enseñó cómo podía usar lo que normalmente llamamos dones espirituales, poderes sobrenaturales, como sea que lo llamemos. Es un libro muy místico y pueden o no creer en la historia que él cuenta, pues pueden estar en su completo derecho en creer que en realidad fue un encuentro falso, que él lo imaginó o si de verdad pasó, pero creo que este libro resume esa frase que existe por ahí que dice como cuando el alumno está listo, el maestro aparece y fue así como literalmente esa aparición. Y voy a empezar con el parte del prólogo que es muy bonito y dice así. Vino al mundo un maestro nacido en la Tierra Santa de Indiana, criado en las colinas místicas situadas al este de Fort Wayne. El maestro aprendió lo que concernía a este mundo en las escuelas públicas de Indiana y luego cuando creció en su oficio de mecánico de automóviles. Pero el maestro traía consigo conocimientos de otras tierras y otras escuelas, de otras vidas que había vivido. Lo recordaba y puesto que lo recordaba adquirió sabiduría y fuerza, y la gente descubrió su fortaleza y acudió a él en busca de consejo. El maestro creía que disfrutaba de la facultad de ayudarse a sí mismo y de ayudar a toda la humanidad. Y puesto que lo creía, así fue. De modo que otros vieron su poder y acudieron a él para que les curase de sus tribulaciones y sus muchas enfermedades. El maestro creía que es bueno que todo hombre se vea a sí mismo como hijo de Dios, y puesto que lo creía, así fue. Y los talleres y los garajes donde trabajaba se poblaron y atestaron con quienes buscaban su sabiduría, y el contacto de su mano, y las calles circundantes con quienes solo anhelaban que su obra pasajera se proyectara sobre ellos y cambiara sus vidas. Sucedió en razón de las multitudes que varios capataces y jefes de talleres le ordenaron al maestro que dejara sus herramientas y siguiera su camino, porque el apiñamiento era tal que ni él ni los otros mecánicos tenían espacio para trabajar en la reparación de los automóviles. Se internó pues en la campiña y sus seguidores empezaron a llamarlo Mesías y hacedor de milagros, y puesto que lo creían, así fue. Si estallaba una tormenta mientras él hablaba, ni una sola gota de agua tocaba la cabeza de uno de sus oyentes. Y quienes estaban al fondo de la multitud escuchaban sus palabras con tanta nitidez como los primeros, aunque en el cielo retumbaran rayos y truenos. Y siempre les hablaba en parábolas. Y les dijo, en cada uno de nosotros reside el poder de prestar consentimiento a la salud y a la enfermedad, a la riqueza y a la pobreza, a la libertad y a la esclavitud. Somos nosotros quienes las dominamos y no otro. Un obrero habló y dijo, es fácil para ti, maestro, porque a ti te guían y a nosotros no, y no necesitas trabajar como nosotros trabajamos. En este mundo el hombre debe trabajar para ganarse la vida. El maestro respondió y dijo, una vez vivía un pueblo en el lecho de un gran río cristalino. La corriente del río se deslizaba sobre todos sus habitantes, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, buenos y malos. Y la corriente seguía su camino ajena a todo lo que no fuera su propia esencia de cristal. Cada criatura se aferraba como podía a las ramitas y rocas del lecho del río, porque su modo de vida consistía en aferrarse y porque desde la cuna todos habían aprendido a resistir la corriente. Pero al final una criatura dijo, estoy harta de asirme. Aunque no lo veo con mis propios ojos, confío en que la corriente sepa hacia dónde va. Me soltaré y dejaré que me lleve a donde quiera. Si continúo inmovilizado, me moriré de hastío. Las otras criaturas rieron y exclamaron, necia, suéltate y la corriente que veneras te arrojará revolcada y hecha a pedazos contra las rocas y morirás más rápidamente que de hastío. Pero la que había hablado en primer término no les hizo caso.
y después de inhalar profundamente se soltó. Inmediatamente la corriente la revolcó y la lanzó contra las rocas. Mas la criatura se empecinó en no volver a aferrarse, y la alzó, y entonces la corriente la alzó del fondo, y ella no volvió a magullarse ni a lastimarse. Y las criaturas que se hallaban en agua abajo, que no la conocían, clamaron: Ved, un milagro, una criatura como nosotros, y sin embargo vuela. Ved al Mesías que ha venido a salvarnos a todos. Y la que había sido arrastrada por la corriente respondió: No soy más Mesías que vosotros. El río se complace en alzarnos con la condición de que nos atrevamos a soltarnos. Nuestra verdadera tarea en este viaje, en esta aventura. Pero seguían gritando a más alto: Salvador, sin dejar de aferrarse a las rocas, y cuando volvieron a levantar la vista había desaparecido y se quedaron solas, tejiendo leyendas acerca de un Salvador. Y sucedió que cuando vio que la multitud crecía cada día más hacinada y apretada y enfervorizada que nunca, vio que los hombres surgían para que los curara sin descanso, para que los alimentara con sus milagros, para que aprendiera por ellos y viviera sus vidas. Se sintió afligido, y ese día subió solo a la cima de un monte solitario y allí oró. Y dijo en el fondo de su alma: Será un portento infinito, si esa es tu voluntad, que apartes de mí este cáliz, que me ahorres esta tarea imposible. No puedo vivir las vidas de los demás, y sin embargo, 10.000 personas me lo suplican. Lamento haber permitido que sucediera todo esto. Si esa es tu voluntad, autorízame a volver a mis motores y a mis herramientas y a vivir como todos los hombres. Y una voz que habló en las alturas, una voz que no era ni masculina ni femenina, poderosa ni suave, sino infinitamente bondadosa, le dijo: No se hará mi voluntad sino la tuya, porque lo que tú deseas es lo que yo deseo de ti. Sigue tu camino como los otros hombres y que seas feliz en la tierra. Al escucharla, el maestro se regocijó y dio las gracias, y bajó de la cima del monte tatareando una cancioncilla popular entre los mecánicos. Y cuando la multitud le urgió con sus penas y le imploró que la curara y aprendiese por ella y la alimentara incesantemente con su sabiduría, y le entretuviera con sus milagros, él sonrió y le dijo apaciblemente: Renuncio. Por un momento la muchedumbre quedó muda de asombro, y él continuó: Si un hombre eligiera a Dios, que su mayor deseo consistía en ayudar al mundo atormentado, a cualquier preso, y Dios le contestara y le explicara lo que debía hacer, ¿tendría el hombre que obedecer? Claro, maestro, clamó la multitud, si Dios se lo pide, deberá soportar complacido las torturas del mismísimo infierno. Cualesquiera que sean esas torturas y por ardua que sea la tarea, deberá enorgullecerse de ser ahorcado, deleitarse de ser clavado en un árbol y quemado, si eso es lo que Dios le ha pedido, contestó la muchedumbre. ¿Y qué harías?, preguntó el maestro a la concurrencia, si Dios os hablara directamente a la cara y os dijera: Os ordeno que seáis felices en el mundo mientras viváis. ¿Qué harías entonces? La multitud permaneció callada y no se oyó una voz, un ruido entre las colinas ni en los valles donde estaba congregada. Y el maestro dijo, dirigiéndose al silencio: En el sendero de nuestra felicidad encontraremos la sabiduría para la que hemos elegido esta vida. Esto es lo que he aprendido hoy y opto por dejarlos ahora para que transitéis vuestro propio camino como deseáis. Y marchó entre las multitudes y las dejó, y retornó al mundo cotidiano de los hombres y las máquinas. En resumen, podemos ver que en realidad todas esas personas que consideramos que hacen cosas sobrenaturales y que son muy capaces, muy poderosas, llevan una vida normal. Por ejemplo, en esta historia, él llevaba una vida como mecánico, le gustaba mucho ser mecánico, también le gustaba hasta cierto punto hacer lo otro, hacer de Mesías, pero digamos que también de alguna manera no llevaba doble vía, de alguna manera como que tenía un equilibrio entre ser humano y ser sobrenatural. A lo último, obviamente, esto de ser sobrenatural lo sobrepasó y les dio un consejo muy sabio a las personas cuando dijo que renunciaba, y es que todos debemos vivir nuestros procesos. Siempre está bien que
escuchemos consejos, de que tengamos referentes, de que compremos todos los cursos que queramos, de que leamos todos los libros que leamos, que asistamos a todas las conferencias que queremos, pero al final esas cosas que aprendemos tenemos que aplicarlas en nuestra vida, tenemos que personalizarlas para poder llevarlas a cabo en nuestra existencia, porque si no, de nada vale. Porque por más que tú te identifiques con una persona, con el proceso de una persona, con la historia de una persona, no vas a tener progreso si tú mismo no te abres a experimentar con los métodos que te enseña esta persona. Entonces, la primera forma en la que puedes poner en práctica este prólogo del libro de Ilusiones es que te abras a dejar de controlarlo todo y fluye más. Está muy bien explicado en la historia de, de cómo el animalito se soltó y dejó que la corriente lo llevara a donde tenía que llegar. Y de cómo esas personas que se atreven a hacer eso, precisamente a soltarse, a dejar de aferrarse a lo que sea que estemos apegados, que puede ser dinero, un empleo, una persona, una situación, un objeto, de cuando nos soltamos y dejamos de depender de eso y buscamos otros nuevos horizontes, vamos a empezar a progresar. Vamos a progresar tanto que de alguna manera los otros nos van a ver como súper especiales y hasta nos pueden llamar mesías, pero en realidad es simplemente que son esas personas que se atreven a seguir el flujo de la vida, porque la vida siempre está allí lista para ayudarnos y nosotros nos dejamos. Y la vida nos va a ayudar en el momento en el que nosotros dejemos de controlarlo todo. Entonces, primero que todo, ábrete a dejar de controlar así sea una cosa al día. No todo lo podemos controlar, en realidad podemos controlar lo que ocurre aquí adentro, dentro de nosotros. El resto de cosas podemos renunciar a controlarlas porque en realidad no lo podemos hacer o es muy difícil hacerlo, requeriría mucho esfuerzo y nos terminamos frustrando a nosotros mismos. Y la segunda forma en la que puedes poner en práctica ese prólogo es que sepas que tu voluntad es la voluntad de Dios, el universo, el cosmos, la inteligencia infinita, como sea que lo llames. Muchas veces sí, tenemos que rendirnos, como dije anteriormente, ante la vida y fluir. Lo que muchas veces ignoramos es que el destino no está escrito. Nosotros podemos cambiar nuestro destino con las decisiones que tomamos y estamos decidiendo a cada segundo del día. A cada segundo del día nosotros podemos decidir si caminamos por la calle de la derecha o de la izquierda, si nos ponemos la camisa negra o roja, si nos enojamos con esta persona o no, si llamamos a esta persona o no, si compramos ese libro o no. O sea, a cada segundo del día estamos decidiendo, son nuestras decisiones las que forman nuestro destino. Y esa conciencia que nos sostiene a todos está de acuerdo con las decisiones que tomemos. Los únicos que nos castigamos por las supuestas malas decisiones que tomamos somos nosotros mismos, porque la conciencia que nos sostiene a todos no le parecen que tomemos ni decisiones ni buenas ni malas. Tomamos decisiones y eso nos lleva a vivir cierto tipo de consecuencias, pero también esas consecuencias están muy basadas en las reacciones que nosotros tenemos. Entonces, ábrete a la idea de que la voluntad del universo es tu voluntad, que tu voluntad es la del universo. Así que empieza a ver las cosas desde otro punto de vista y así tu vida va a empezar a cambiar.